Hola a todos, buenos días queridos hermanos y amigos que nos visitáis hoy. Nuevamente el Señor me da el privilegio de, a pesar de todas las cosas, de poder compartir su palabra con vosotros. Y como dice nuestro pastor Gaby, hoy traía la segunda parte de aquel mensaje que prediqué hace cosa más de un mes, que tenía por título Conociendo al Creador. El que quiera ver la primera parte tiene que ir a nuestro canal de YouTube. Así aprovecho, hago un poco de publicidad, donde tenemos todas las enseñanzas de la Iglesia. Bueno, se podría llamar, aparte de Conociendo al Creador, también un subtítulo, El Creador, la luz verdadera, ¿no? ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar el gran privilegio que tenemos de poder ver el mundo que nos rodea? Gracias a la luz del sol podemos observar la realidad de nuestro entorno. El sol, por su incandescencia, emite esos rayos de luz y nuestro ojo está preparado para captar esa luz y poder ver todo lo que nos rodea. Es algo muy grande el poder ver y a veces no lo valoramos lo suficiente, que sin luz nuestra vida sería imposible. Pero la verdad es que la vida es más compleja que ver cosas materiales. También hay una realidad espiritual a la cual nosotros estamos cegados. No somos capaces de ver la realidad de Dios. Y por eso, entre otras cosas, Juan escribió este evangelio para traernos luz. Juan, en su primer capítulo, nos introduce la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que en la misma palabra dice que Él es el Verbo de Dios. Jesucristo es el que transmite los pensamientos del Padre a la creación. Dios quiere que escuchemos su voz. ¿A través de quién habla? A través de Jesús. Dios el Padre. Y Jesús sustenta la creación con el poder de su palabra. Y la vida emana de Él mismo. Todo lo que existe, Él lo está sustentando. Y Él mismo y su presencia es esa luz que ilumina el universo. Jesucristo es Dios hecho hombre, porque Él quiso manifestarse a nosotros. Él asumió nuestra naturaleza para traernos libertad y para pagar nuestra deuda con el Padre. Jesucristo es la singularidad de la que hablan los científicos, que no saben por qué se dio origen el universo, cómo empezó la chispa. Jesucristo es la singularidad que ellos no saben encontrar. No hay palabras, yo no tengo palabras, por mucho que me esfuerce para describir la grandeza del Señor Jesús. Y le quiero pedir al Señor, en oración, que me ayude a hacer una brecha en vuestro entendimiento para que podáis ver algo de la grandeza de Cristo. Oramos un momento. Señor, te doy las gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque hoy nos permites meditar en tu palabra. Yo te pido, Señor, que ilumines nuestro entendimiento, que prepares nuestros corazones y que aquellos que no te conocen, que puedan ver tu grandeza, que puedan ver tu misericordia y tu amor y que se puedan rendir a ti para encontrar la verdadera vida. Ayúdame, Señor, y que seas tú hablando y no yo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dicho esto, el apóstol Juan, como dice el título de su evangelio, es el autor mismo de él. Él habla de sí mismo en tercera persona. Él se dirige a sí mismo en términos como el discípulo amado. Era hijo de Zebedeo y de Salomé.
Y investigando un poco podemos ver que tenían lazos sanguíneos. Y es muy probable, aunque no se puede ser dogmático en ello, que fueran primos. El apóstol Juan podía ser primo de Jesús. Fue uno de los discípulos en los que vemos más la transformación de un corazón rebelde a un corazón lleno de gracia. Él era llamado el hijo, igual que su hermano, los hijos del trueno. Y por su violencia, por un carácter tremendo. Y al final de su vida es llamado el apóstol del amor. Imaginamos cómo conocer a Jesús puede transformar a cualquier persona. El apóstol Juan fue discípulo de Juan el Bautista y quedó impactado profundamente. Nada más ver a Cristo fue algo que lo dejó en shock y lo siguió, decidió seguirlo. Su evangelio es uno de los más hermosos para mí, porque ese evangelio cambió mi vida. Yo conocí a Cristo un día que estaba leyendo este evangelio y por eso a todo el mundo se lo recomiendo, que lean el evangelio de Juan, porque es un evangelio maravilloso donde se puede ver a Jesucristo como lo que es, como Dios. Y él tenía una intención al escribir este evangelio. En Juan, capítulo 20, versículo 31, dice: para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como no quiero predicar en el vacío, si me acompañáis con vuestras Biblias, vamos a contextualizar la enseñanza de hoy, que va a ir sobre Juan capítulo 1, del versículo 6 al 9, pero para que todos tengamos un cuadro completo, vamos a leer desde el versículo 1 y hacemos una lectura completa de Juan 1 al 9. Bueno, lo tenemos, está en la pantalla para aquellos que no lo tienen. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Recordar que el Verbo siempre es Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Pues como acabamos de leer, los versículos del 1 al 5 son la mejor introducción posible, ¿no?, para entrar de lleno en el tema de hoy, ¿no? Y vamos a ir exponiendo, dejar la Biblia ahí, porque de ahí no vamos a salir, vamos a ir exponiendo los textos de hoy de una forma expositiva. Y dice el versículo 6, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Hubo un hombre enviado de Dios, ¿no? En la lectura natural de este capítulo, Dios nos enseña el advenimiento del Mesías, que vendría precedido por alguien que él personalmente enviaría. Juan Bautista sería como el telonero, ¿no? Es el telonero de Jesucristo, hablando en un lenguaje coloquial. Pero esto es muy importante. Es un evento tan importante que no puede quedar en el anonimato, y los profetas del Antiguo Testamento, tanto Isaías como Malaquías, que son uno de los grandes profetas, en Isaías 40 del 3 al 5 y Malaquías del 4, capítulo 4, 5 y 6, ya lo predijeron, por si alguno quiere tomar notas, de que vendría uno, que es Juan el Bautista,
a inaugurar la era mesiánica, para que se cumpliera una señal visible. Este uno, que ya sabemos que es Juan el Bautista, su nombre tiene un significado precioso y significa Yahvé ha sido misericordioso. O sea, Dios quiere dar algo al hombre que no se merece, porque todos somos pecadores. Pero, a pesar de nuestra maldad, Dios quiere, porque Dios es amor y quiere darle algo al hombre. El profeta Isaías profetizó de este hecho, de que nacería Juan el Bautista, 700 años antes. Es una barbaridad, con una precisión absoluta. Dice Isaías 40, de 3 al 5, si lo ponemos en la pantalla, mirad lo que decía el profeta. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Juan el Bautista era hijo del sacerdote Zacarías y Elizabeth. Su llegada es especial porque Elizabeth estaba ya muy entrada en años y era estéril. No podía dar a luz. Y Zacarías estaba en el templo haciendo de sacerdote, según le tocaba en el calendario, y se le apareció un ángel, el arcángel Gabriel. No es un ángel normal, es el arcángel Gabriel, uno de los príncipes de Dios, para anunciarle algo muy especial, que él sería padre, a pesar de su edad. Dudó y por dudar quedó mudo. Fue como una pequeña reprimenda, así como que se te aparece un arcángel en medio del templo y dudas de que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Como seguimos, Juan el Bautista fue el precursor del Mesías divino y tendría unos 30 años cuando empezó su ministerio en el desierto de Judea. Y según Mateo, capítulo 3, 4, Juan el Bautista vestía con piel de camello, tenía un cinto de cuero, así como los profetas del Antiguo Testamento. Tenía una dieta especial, se alimentaba de langostas y de miel. Y era un hombre conocido por su santidad y por su amor al Señor. Él fue el último profeta del Antiguo Testamento, se podría considerar, tras 400 años de silencio después de la deportación a Babilonia. Su mensaje era de doble importancia. Por un lado, anunciaba la inminente llegada del reino de Dios, el reino mesiánico. Y por otro lado, anunciaba la necesidad de arrepentimiento para ingresar en este reino. Porque todos querríamos ir al cielo. Yo no creo que nadie en su sano juicio diga, pues yo voy a elegir el infierno, las llamas, porque allí no. Yo pienso que nadie quiere ir al infierno, pero lo que no queremos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados para poder acceder al reino. Y eso es algo que tenemos que ver con la ayuda del Señor y la luz de su Espíritu para poder entender, ¿no? La mentalidad judía de esa época estaba muy equivocada. Ellos pensaban que iban a heredar el cielo porque eran hijos de Abraham. Es decir, al cielo se entra por herencia. Eso nos puede pasar a nosotros, ¿no? Porque a veces los hijos de creyentes, no, hijos de creyentes que estáis aquí, vosotros también tenéis que dar un paso, arrepentiros de vuestros pecados y poner vuestra confianza en Jesús. La salvación no se hereda. Y es algo que hay que tenerlo muy claro, ¿no? Juan bautizaba a las orillas del río Jordán con este claro mensaje de arrepentimiento, y el bautismo que practicaba Juan era el bautismo de los prosélitos que se hacía a los gentiles para que pudieran ingresar al pueblo de Dios. O sea, Dios nunca quiso que Él fuera el Dios de los judíos. Eso nunca estuvo en la mente de Dios. Dios es el Dios de toda la humanidad. Y los judíos, como pecadores que son, tuvieron una mente un poco egoísta, porque eso es cierto. No, Dios es nuestro. No, Dios es Dios de todo hombre. Entonces, el bautismo de Juan les chocaba, porque él podía llamar al arrepentimiento a cualquier persona que quisiera seguir al Señor. Y él decía en Mateo 3:11,
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces podemos ver que el bautismo de Juan tiene un sentido escatológico, porque nos habla del fin del tiempo. El ya todavía no. Cuando Jesús viene, marca que lo que está, el mensaje de Jesús, en parte, es decir, humanidad, atentos, queda poco tiempo. Dios vive la eternidad y Él no tiene prisa. Somos nosotros que somos seres finitos y aún en este plano de existencia no estamos en la eternidad. Y el Señor nos está avisando a través de Jesús, decir, hay un tiempo en el cual estoy teniendo paciencia para que podáis ver que la cosa no funciona, que esto no va bien y que tenéis que cambiar de camino. Pero en algún momento esto va a cambiar, porque en algún momento mi paciencia se va a acabar y como soy un Dios justo, a cada uno le daré lo que le tenga que dar. Seguimos. Sabemos que ese bautismo de Juan no era el bautismo definitivo, porque en Hechos 19... del 4 al 6 vimos como después los apóstoles bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue enviado por Dios con una misión concreta, como ya hemos dicho, ser el precursor. Vino para guiar a un pueblo rebelde hacia la salvación. Y así seguimos en el versículo 7 de Juan, dice: este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Vamos a ver qué es esto de dar testimonio, para que diese testimonio de la luz. Porque hay algo profundo aquí que a veces podemos pasar por alto. Juan vino por testimonio, y la palabra testimonio en su raíz original griega es marturia, que está relacionada con la palabra, es de donde viene la palabra castellana mártir, en español. Esta palabra tiene una connotación jurídica y habla de aquel que da testimonio en un juicio. Porque no nos pensemos que Dios nos juzga en un vacío. El juicio perfecto es el juicio de Dios y tiene que haber testigos. Juan era un testigo de que Jesús es el Hijo de Dios, para que me entendáis. Él venía a testiguar a favor. El mensaje de Juan chocaba directamente con esa falsa seguridad racial que tenía Israel, como ya hemos dicho. A veces damos por hecho las cosas, nos puede pasar, podemos tener una falsa seguridad. Y yo creo que desde aquí, los pastores y todos los que tenemos el privilegio de poder compartir la enseñanza, estamos diciendo, cuidado, estamos seguros en Cristo, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Nuestra vida es acorde a nuestra profesión de fe? Porque ellos lo daban todo por hecho, los fariseos, y no cambiaban. Tenían el corazón como una piedra. Y aún se pensaban que iban para el cielo. Entonces, Juan era directo. Tiraba, como se diría en un lenguaje callejero, tiraba a matar, para que pudieran ver su gravedad. Si ponemos en la pantalla Mateo, capítulo 3, del 7 al 12, vamos a ver lo duro que era Juan, pero eran palabras duras, pero porque los amaba. Y a veces se dice que más vale herirte con la verdad que matarte con la mentira, ¿no? Dice que venían los fariseos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Todo el mundo va allí, ¿qué pasa con Juan? Vamos a averiguar, a ver si este nos va a robar el poder, ¿no? Y cuando Juan los ve, les dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo.
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Entonces vemos cómo Juan sirvió de amplificador glorioso al Evangelio del Señor Jesús. Sigamos adelante con el versículo, ¿qué más dice? Dice el versículo 7, a fin de que todos creyesen por él. Su carácter fue justo, el de Juan, y se destacó por una vida santa. No titubeó en defender la verdad de Dios cuando fue puesto a prueba. De hecho, fijaros qué osado fue, todos conocemos la historia, ¿verdad? Porque ya se han hecho películas. De él viendo el pecado de su rey, el rey Herodes, que se había casado con la mujer de su hermano, lo denunció. No tuvo miedo y dijo, tú estás obrando mal, estás en adulterio. Y sabemos que ese hecho le costó la cabeza. Su carácter fue humilde, fue digno de imitar. Y le llevó a decir estas cosas como, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, en Juan 3:30. Él quería que todo el mundo viera a Jesús. A veces nosotros podemos caer en el error de que queremos ser vistos, ¿no? Tenemos que ser humildes. Nosotros no somos nadie. La gloria es para Cristo. Y como seguimos, el testimonio es algo objetivo. Y nosotros también hemos sido llamados a dar testimonio. Dijo el Señor que le seríamos testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos llamados como iglesia a dar testimonio al mundo. Lo hemos dicho otras veces. El mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. La gente no se compra una Biblia porque sí. Pero si tú que eres cristiano estás al lado de una persona que no cree, está viendo tu vida, está viendo cómo te comportas. Entonces yo quiero que meditemos en 5 puntos en la que nosotros como iglesia deberíamos de dar testimonio de Cristo. Punto número 1. Doy testimonio de Cristo cuando mi vida está separada del mundo. No que nos apartemos de la gente, que nadie me malinterprete. No es un llamado a irnos a la montaña, no. Eso para nada. Lo que Dios nos llama es a separarnos del mundo en el sentido de no seguir la corriente materialista, consumista, las ideologías absurdas que nos plantean, la falta de valores, de ética, de moral. Tenemos que separarnos de eso. Es decir, no te lo compro. Tú me dices cualquier cosa, ¿no? De la manera, sabemos que el mundo quiere girar la familia, quiere girar el contexto del matrimonio, lo quiere volver todo loco. No, esto no va conmigo. Es en esto. El pueblo de Dios tiene sus ojos puestos en Dios y vive para Él, porque ha entendido que Él es lo más maravilloso, que Él es glorioso y que Él quiere una buena vida para nosotros. Y seguimos su palabra. Y nuestro destino es estar con Jesús para toda la eternidad. ¿Puede haber algo mejor? Como decía Esther, ¿cómo venimos a la iglesia? ¿Venimos derrotados o venimos como aquellos que sabemos que nos ha tocado el gordo de la lotería? En un sentido vulgar, porque no tiene comparación. Pero somos ricos en Cristo. Punto 2. Doy testimonio de Cristo cuando mi vida está dedicada a los intereses del Señor. Estamos llamados a comprometernos con lo que Jesús más ama, su iglesia, a trabajar para ella, para que así podamos crecer en semejanza a Él, para que podamos amar a otros hermanos, amar al vecino, amar al prójimo, trabajar en su obra, ayudar con todo lo que tenemos. Estamos haciendo por las tardes el curso de la economía familiar según Dios y nos damos cuenta de qué nos sirve. Claro que necesitamos ser ordenados, tener una economía saneada, responsable. Aquí no se trata de ponerse una venda y decir, pastor, te doy todo lo que tengo. No se trata de eso. Se trata de cómo veo la vida, cómo utilizo el dinero. ¿Estamos dándonos cuenta que hay gente pobre? ¿Que hay gente que está pasando necesidad? ¿Gente que no conoce a Cristo en multitud de sitios?
nos damos cuenta de que si podemos ayudar y colaborar en la obra, personas podrán alcanzar más el conocimiento del Evangelio. Y sí, y ayudar físicamente a otras personas, no solo espiritual. El llamado es doble. ¿Estamos haciendo esto, hermanos? El punto 3. Doy testimonio de Cristo cuando soy fiel a la verdad. El pueblo de Dios debería caracterizarse, porque ahí podemos caer todos en algún momento, por ser un pueblo que no miente, un pueblo que no usa la mentira para sacar beneficios en su vida de ningún tipo. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que busca y ama la verdad de Dios, de su palabra. Siempre decimos la verdad con amor. Nos decimos la verdad entre nosotros con amor. Y dice, no lo digo yo, lo dice Isaías. Por eso que no podemos ser hipócritas. Isaías 63:8 dice, pues dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Y fue su Salvador. Entonces, si nuestra vida está caracterizada por la mentira, no somos parte del pueblo de Dios. Tenemos que dejar eso de un lado, porque nos descalificamos a nosotros mismos. Así era Juan el Bautista, que por amor a la verdad prefirió no callar y morir a ser cómplice del pecado. Yo os pregunto, ¿qué estamos dispuestos como iglesia, como hermanos, a sacrificar por defender la verdad de Dios? Punto 4. Doy testimonio de Cristo cuando llevo en mi vida una conducta moral coherente con mi fe. El Señor dijo, sed santos porque yo soy santo, en 1 de Pedro 1:16. Y este pensamiento debemos de vivirlo. O sea, ¿somos coherentes con lo que decimos que somos? Tenemos que recordarlo porque tenemos todos, yo incluido, ¿no? Tenemos falta de memoria. La gente, como hemos dicho, nos está observando. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos cristianos y estar metidos en medio de trapicheos, de cosas que sabemos que no son legales? Nos están observando. Cuando caemos y nos pillan haciendo algún tipo de trampa, cobrando en negro, no sé, ya sabéis a qué me refiero, porque no somos tontos ninguno. La gente nos ve y nos dice, mira al cristiano, anda, fíjate cómo trapichea. No debemos de ser caracterizados por eso. Y el Señor ve lo que hacemos. Ser íntegro es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Entonces, que el Señor nos ayude a ser coherentes. Punto 5. Doy testimonio de Cristo cuando somos columna y baluarte de la verdad con todo lo que está relacionado con la piedad. Debemos ser un ejemplo de amor a la Escritura, a la oración. Y si es así, amaremos y viviremos esa vida agradable a Dios. Porque Dios no nos necesita. Entenderlo. Dios, somos nosotros los que necesitamos a Dios. Dios quiere que estemos con Él, pero si nosotros elegimos otras cosas, yo os aseguro que si hacéis este ejercicio de mirar el teléfono móvil, todos los teléfonos móviles tienen en la tuerquecita, le dais actividad de la semana y os va a salir un informe de lo que hacéis con el teléfono. Yo os digo que mínimo, estoy diciendo mínimo, si no más, perdemos cada uno de nosotros 4 horas viendo el móvil. 4 horas. O 3. Hacerlo. Luego os desafío a ello. Pero ¿sabéis qué pasa? Luego no tenemos tiempo para orar. Nos cuesta. No queremos leer la Biblia. ¡Uy, ostras! Es que queremos que tanto los pastores como los que estamos compartiendo con vosotros, que queremos ver a la iglesia con hambre de la palabra. Que vengáis a molestar, que nos preguntéis, que vengáis el domingo, ¿cómo se va a la mesa a comer? ¿Con cuchillo y tenedor? Pues que vengáis al culto con libreta y boli. Algunos ya lo hacéis. Es bueno tomar notas para luego en casa darle vueltas a lo que se ha enseñado y meditar. No puede ser que la comida espiritual solo sea el domingo. Y apenas
porque sé que muchos lo hacen, el devocional diario, ¿no? El Gaby está ahí cada día, hermanos, hermanos. Pero nos sobra tiempo, si queremos. La cuestión es, ¿queremos? Bueno, seguimos con el versículo 8, avanzamos un poco hacia el punto final. El mensaje de Juan el Bautista no dejó indiferente a nadie, pero jamás pretendió llamar la atención sobre él mismo. Todo lo contrario, como hemos dicho. Y el apóstol Juan nos lo indica en el versículo 8. Juan 1:8 nos dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista vino para dar testimonio objetivo del Mesías, para atraer arrepentimiento al pueblo de Dios y para ser esa señal que se encuentra en el camino. Juan el Bautista, veis cuando vais por la carretera, hay anuncios grandes y hay esos focos y el anuncio se ve mejor, ¿no? Juan el Bautista era ese foco que iluminaba hacia Cristo. No era él la luz, como dice, está muy claro en el versículo 4, 5 y 9, que nos indican que la verdadera luz es nuestro Señor Jesucristo. Si vais a la montaña y tenéis la ocasión de ver una noche de luna llena, la luna se ve preciosa y te ilumina hasta, depende de dónde vayas, puedes ver hasta la sombra. Pero sabemos que la luna no ilumina por sí misma, toma su energía del sol. En una manera metafórica, Jesucristo sería el sol de Juan. Y él se alimenta del Señor, ilumina el camino. Él dio un testimonio fiel y objetivo de la relevancia del Mesías. Tanto que él apuntaba con claridad para que tengamos claro que tenemos un problema. Nuestro pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y Dios no quiere dejarnos en esa condenación. Y Juan 1:29 decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se dejó ninguna evidencia para que no quedara duda alguna de la divinidad del Señor Jesucristo. Y en Juan 1:32-34 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre a quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pues vemos que Juan cumplió. Juan fue el mejor telonero posible. De hecho, Jesucristo dijo que de los hijos nacidos de hombre no hay nadie tan grande como Juan. Y así, él queriendo apuntar, ¿no? Y ahora llegamos a la parte del núcleo del sermón, ¿no? Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Juan nos habla de Cristo como la luz verdadera. Nos está enseñando que la luz del Señor es la luz real. Es la auténtica, la genuina, en comparación con la luz menor que era Juan el Bautista. Es esa luz ideal, aquel tipo de luz que hace que todo lo demás quede pequeño. Jesucristo ilumina nuestras tinieblas, nuestra oscuridad. Si vemos a Jesús, se nos va la ansiedad, se nos va el miedo. Mirando a Jesús, el apóstol Pedro pudo caminar sobre las olas del mar. Porque Jesucristo es aquel Dios que veía en el Antiguo Testamento. Él era la columna de fuego que guiaba a Israel por el desierto durante 40 años. Él es el cumplimiento de todo el sistema sacrificial de los profetas. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento simplemente estaba apuntando a Jesús. ¿Por qué? Dios no necesita que maten corderos y chivos y cabras. Dios no se alimenta de sangre. Era una ilustración de que alguien inocente tenía que pagar por el pecado de la humanidad. Jesucristo
es la luz de la zarza ardiente, el que se le apareció a Moisés, Eres la roca espiritual de la cual todos bebieron cuando hubo escasez en el desierto. Él es la voz que hablaba con los profetas, el que guió las escrituras. Y aquel que vio Isaías en el templo, que los querubines cantaban al unísono: Santo, Santo, Santo el Señor de los ejércitos celestiales. La tierra está llena de su gloria. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el todopoderoso. Dios pisó la tierra que él mismo creó. Se hizo pequeño, entró en su corazón, en su creación. Como dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo nos trae a todos la verdad divina, revelada por medio de su palabra. Pero ¿qué pasa? Por culpa del pecado no vemos lo que hemos dicho. La realidad de Dios está vetada. Hemos caído en el pecado, nos hemos vuelto esclavos de él. La humanidad, en términos generales, porque sabemos que no todo el mundo es igual, en general podemos ver un mundo injusto, un mundo donde reina la violencia, donde el hombre practica todo tipo de injusticia. La mentira reina. Todos tenemos que firmar contratos porque no nos fiamos nadie de nadie. Si no matamos con balas, matamos con la lengua, porque ya lo sabemos, hablamos por la espalda de la gente. Hijos que no respetan a sus padres, ¿no? Practicamos el mundo en general. Nos está enseñando una moral diluida, caída, donde el vicio y la corrupción sea algo aceptable. Que quieren, ¿no?, que aceptemos que todo es así. Y podemos caer en eso, peleas, desobediencias. Sabemos que Dios dice que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Y aún, en mayor o menor manera, se enseñan a otros. Esta es nuestra triste realidad en términos generales. Cristo, con su palabra, con su vida perfecta en amor a la verdad y la santidad, la justicia de Dios, dejó evidencia de la ceguera espiritual de los hombres de su tiempo. Pero también deja evidencia de nuestra ceguera espiritual. Ya hemos dicho, antes de que viniera el Señor, el mundo vivía en oscuridad. Y una de las cosas más terribles es la muerte, ¿no? La guerra. El hombre, desde que es hombre, nos estamos matando unos con otros. Según el historiador Martin Cagliani de la Facultad de Historia de Buenos Aires, en los últimos 5.000 años de historia de la humanidad solo estuvo 900 años en paz, en los cuales los hombres se preparaban para el conflicto siguiente. Más de 8.000 tratados de paz se han firmado en el transcurso de los 35 siglos últimos. Desde 1945 hasta finales del siglo XX se disputaron 140 guerras, con 13 millones de muertos. Desde el año 1000 después de Cristo hasta el año 2000 se calcula que las guerras han causado 148 millones de víctimas. Somos incapaces de amar. Nuestra tendencia es destructiva. Aparte de este terrible hecho, no podemos negar y olvidar la infinidad de religiones que hay. El hombre, como quiere negar a Dios, se ha inventado sus propios dioses. Hay una multitud en la historia del hombre de dioses paganos, dioses que querían sacrificios de bebés. Sabemos que los cananeos hacían eso, incluso en las culturas andinas, los aztecas, y en la época que llegaron los descubridores Cristóbal Colón y todos los que le siguieron a las Américas, encontraron cosas que eran buenas, porque no vamos a decir que todo era malo, pero había muchos pueblos indígenas que realmente pues sacrificaban a personas y les arrancaban el corazón. Pero no es porque sean ellos, es que esto también pasaba en Europa, con las culturas de los bárbaros del norte, ¿no? Entonces, el mundo sin Jesús es un mundo de oscuridad. Hay que ser realistas. Dios nos sigue diciendo en el mismo versículo que aquella luz verdadera que es Cristo alumbra a todo hombre venía
al mundo. En un sentido literal, la vida y obras de Cristo cambiaron el mundo para siempre. Hay un antes y un después, algo que no quieren reconocer muchos. A través de sus enseñanzas, la humanidad ha empezado a cambiar su tendencia. Hay un libro de un escritor llamado James Kennedy titulado ¿Y qué si Cristo no hubiera nacido?, del cual se sacan algunas afirmaciones muy buenas que he hecho un resumen para que podamos meditar, porque no somos conscientes, no le damos valor a lo que ha hecho Jesús por la humanidad en general. Por ejemplo, os voy a citar algunas cosas, y muchas más sacaría, pero ya me echarían por pesado. La existencia de los hospitales es gracias a la cosmovisión cristiana. La creación de universidades comenzó en la Edad Media gracias al cristianismo. Tenemos el capitalismo y la libre empresa, el gobierno representativo, la separación de poderes, fueron consecuencia de la reforma protestante en Europa. Se cambió el status quo. Ahora no tenemos un rey donde todos somos esclavos del rey, sino hay una libertad, hay democracia, hay votos, ¿no? Hay cosas, eso no existía antes. Y eso, la cuna de todo eso, sale de la reforma protestante. La ciencia moderna tuvo su cuna en el cristianismo, el cual nos dio científicos como Copérnico, Isaac Newton, Michael Faraday. La lista es muy grande. Si hacemos una búsqueda por internet, yo creo que sorprenderá de ver que la mayoría de grandes, no todos, porque no somos totalitarios, pero un número muy grande de grandes científicos eran creyentes, eran cristianos. Que muchos dicen, no, es que como eres cristiano eres... No, eres ignorante, a veces te pueden tachar. Pues no es así. Las libertades civiles nacen del contexto cristiano. La abolición de la esclavitud. Algo muy importante. En la época grecorromana de Jesús, la mujer no valía nada. Y fue Jesús quien vino a darle dignidad a la mujer. En toda la cultura grecorromana y la judía, en todo el mundo, la mujer siempre era la vasalla del hombre. Su papel era la casa, como mucho dar hijos. Y que no se equivocara, porque a los judíos a veces si cocinaban mal, me divorcio de ti. La mujer tenía que llevar sus hijos al varón, se lo ponía en sus rodillas para que el varón, mira, es niño, me gusta, me lo quedo. Es niña, no la quiero. Y la madre, con el peso de su corazón, entiendo yo, tenía que desechar a la niña. Y incluso hay historiadores que citan que los canales de Roma, por donde pasaban ríos, los molinos de agua estaban atascados por los cadáveres de bebés. Eso se acabó con Cristo. Cristo le dio dignidad a los niños. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños tampoco valían nada. Fue a través de las enseñanzas de Cristo que los niños fueron respetados. Cristo enseñó a cuidar a las viudas y a los huérfanos y a los desvalidos. Trajo un nuevo principio de vida que nos lleva a compartir lo que tenemos con los demás. Cristo trajo un orden a la sociedad en lo económico, con valores morales de integridad y honestidad por parte del que trabaja como para los que son jefes. Os aseguro que todo lo bueno que tenemos es gracias a Jesús. Ya hemos hablado, ¿no?, de cómo Él trajo esa luz. ¿Y qué podemos concluir? Qué triste es la realidad del hombre sin Cristo. Ciegos, caminando sin rumbo, esclavos del pecado, sin dirección, con un destino que sin Cristo no hay esperanza, hay una condenación. Porque como hemos dicho al principio, si Dios es justo, que lo es, y Él se sienta en el trono de justicia, y Él abrirá los libros, y nos va a juzgar por nuestras obras. Él sabe todo lo que has hecho.
sea bueno o sea malo. Él estaba en tu vida, en todos los momentos de tu vida, en los buenos y en los malos. Cuando nadie te veía, Dios está ahí. Entonces, ¿cómo vamos a ir delante de Él a decir, déjame entrar, porque yo ayudé a las ancianas a cruzar la calle, o di un dinero a Intermonos, fan? ¿Y qué de tus mentiras? ¿Y qué de tu codicia? ¿Y qué de tu odio hacia alguien, hacia ciertas personas? ¿Qué de tu maldad? ¿Qué de tus malos pensamientos? ¿Qué de tu vicio? ¿Qué de tu corrupción? ¿Crees que Dios no lo sabe? Dios lo sabe. Pero como Dios es amor, por eso envió a Jesús. Y dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy se abre esa posibilidad para ti. Da igual cómo hayas vivido hasta ahora. Hoy, esta mañana, tú tienes la oportunidad de entregarte a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque el sacrificio ya fue hecho. Él pagó en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Sufrió la muerte más salvaje que pudiera sufrir una persona. Lo desgarraron a latigazos, 39 más 1, con un látigo que llevaba huesos de animales para que hiciera más daño. Eran perversos los romanos y sofisticados en sus torturas. En Jesucristo no se encontraba belleza alguna cuando fue sacrificado, pero murió. Y Él sabía lo que iba y lo aceptó. Para poder decirte hoy que hay esperanza para ti. Que hoy puedes encontrar la salvación. Que Jesucristo quiere abrazarte. Que Él te ama. Y por eso murió por ti. Que su sacrificio es a tu favor. Hay una condición. Deja al lado tu pecado. Pedirle perdón al Señor. Agarrarte a la cruz y serás perdonado. No tienes que hacer nada. Él lo hizo todo. La salvación es por gracia, por medio de la fe, sin obras, sin nada que podamos añadir. La obra la hizo Jesús. Por eso todas las otras religiones que te indican un camino al cielo, donde tú tienes que hacer no sé qué rituales, como el catolicismo, que te tienes que bautizar, hacer la comunión, la confirmación, etcétera, etcétera. La religión musulmana, donde también tienes que ir a la Meca, hacer ofrendas, la que queráis. Todas plantean un camino de obras, donde yo me gano el cielo. El cristianismo te dice, no, tú no te puedes ganar el cielo, porque si no, en Cristo en vano, ¿para qué vino? Si cada uno puede encontrar su propia... ¿No? No. Cristo vino porque es imposible que nos podamos salvar. Yo te pido que des un paso al frente hoy, que salgas de las tinieblas donde vives. Estás en peligro. Tienes que cambiar radicalmente. Deja el pecado, puede ser, porque el pecado gusta, el pecado temporal tiene cosas buenas, porque si no la gente no pecaría, ¿verdad? Hay deleite temporal. Yo quiero que te imagines que estás en medio del mar con una maleta llena de oro, lingotes. Pero esa maleta te está arrastrando al abismo. Te vas a ahogar por salvar la maleta, que es tu pecado. No lo quiero soltar. Yo quiero seguir a Jesús, pero el dinero ¿no? Tu pecado, sea cual sea, cada uno sabe los suyos. Suelta la maleta. Suelta tu pecado, ríndete a Cristo y serás perdonado y añadido al pueblo de Dios hoy. Si no sabes cómo hacerlo y el Espíritu Santo ha estado tocando tu corazón esta mañana y has podido ver tu necesidad de Jesús, yo quiero orar por ti, que oremos juntos en una sencilla oración en la que como iglesia me acompañaréis. Y los que no conocéis al Señor Jesucristo podáis encontrar
ese camino. Y si os da vergüenza hablar, no pasa nada. Después el pastor Gaby, cualquiera de los hermanos, puede hablar con vosotros para poder profundizar un poquito más, porque a veces las cosas no se entienden a la primera y necesitamos más preguntas. Hay preguntas sin respuesta, ¿no? Pues estaremos encantados. Oramos. Repite conmigo, si el Señor ha tocado tu corazón. Señor Jesús, yo sé que no soy digno y como dice tu palabra, soy pecador. Y reconozco que no puedo hacer nada por mí mismo. Te pido perdón, te pido que me ayudes a cambiar, te pido que tengas misericordia de mí. Ayúdame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.